Estaba repasando que se ha publicado que hay 82 detenidos y 34 heridos en toda España. Y subrayo un comentario de Javier López que quiere incidir en que los heridos son miembros de piquetes, que no son personas que se han enfrentado a los piquetes. Esto es importante aclararlo, sobre todo por el tema que vamos a tocar ahora también, porque tenemos con nosotros a Javier González, secretario, no sé si lo voy a decir bien o no, de FECOT, pero me va a corregir él ahora, que es la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo, que así de entrada tienen al secretario de Comunicación, a su secretario de Comunicación detenido, ¿no es así? Así es. Pues cuéntanos qué ha pasado. Bueno, hemos tenido la virtud de tener el primer detenido, porque fue a las 12:05 de la noche en un McDonald's del aeropuerto con una plantilla de policía que ya habíamos tenido incidentes en la huelga anterior, nos estaban esperando directamente. Intentaron ellos el forcejeo, el enfrentarnos, y al final cogieron a Antonio, lo llevaron, lo trasladaron a Moratalaz, y por las noticias que tenemos, pues puede ser que hacia las 7 de la tarde esté libre. ¿Y qué argumentan? ¿Qué decir que ha hecho Antonio? Porque pues nos han dicho diversas causas. Una, agresión a la autoridad. se te ve a ti un tipo agresivo, si tienes un perfil agresivo, sí, ¿no? Yo más bien soy Papá Noel. No había ningún tipo de intervención, sí, simplemente pues hablando a voces con una serie de gente que estúpidamente ninguna convocatoria la quiere seguir, enfrentándose con nosotros. La intervención de la policía fue absolutamente desastrosa porque no estaba pasando nada. Es más, yo había convencido a la encargada para que cerrara, y en ese momento cogieron a Antonio por el cuello y lo retuvieron, carnet de identidad, lo metieron en la comisaría y allí lo tenemos, bien guardado y descansado. Joder. La verdad es que no apetece bromear con este tipo de cosas. Cuando estábamos hablando de piquetes antes, el comentario de Javier López, oye, cuando se habla de piquetes generalmente parece que es una imagen de un grupo que quiere convencer a los, ya no digamos si violento o no, con esta imagen de tanta violencia que se pretende dar, ¿verdad? Pero un grupo que pretende convencer a los trabajadores, por otros trabajadores, pero parece que hay otro tipo de piquetes, ¿no? Sí. ¿Se llaman piquetes empresariales? Piquetes empresariales funcionan antes del día de huelga, ejercen también el día de huelga intensamente, pero funcionan fundamentalmente pues una semana antes y 10 días antes en nuestros sectores, que son pequeño comercio, o sea, son sector de la pequeña empresa. El 98% de nuestros sectores es pequeña empresa. La acción empieza desde que se convoca la huelga. Es decir, se coge trabajador a trabajador, no solo se les pregunta si vas a ir o no, sino que se les dice: si vas a ir, no vuelvas. No hace falta que vuelvas al día siguiente. Claro. Casi todos los trabajadores lo entienden. En los sitios donde estamos organizados sindicalmente, pues bueno, esas amenazas no valen para mucho, pero hay que entender que en 646.000 centros de trabajo que están agrupados en comercio y hostelería, y conociendo cómo está la composición es muy fácil amedrentar a los compañeros con un despido. Y eso son piquetes efectivos, ejecutivos, y que trabajan bastante más que los piquetes nuestros, los que vamos a informar a los compañeros para que se llenen a la huelga. De hecho, en muchos casos, porque no pueden denunciar, que se pondrían en el mismo punto de salida del despido, no pueden denunciar, pero han venido a decirnos: nuestra intención es ir a la huelga, pero lo tenemos imposible, nos han dicho que no volvamos. Y por tanto ahí hay una... ¿Y con la nueva ley laboral parece que esto se puede encubrir un poco más, o cómo es esto? Hombre, existir siempre ha existido. No depende de la nueva ley laboral, depende del abuso empresarial que con la nueva ley laboral ejercita con mucha más impunidad y con mucho más descaro que antes, que parecía más larvado, más amenaza velada. Ahora es directamente: si usted va a la huelga, usted no vuelva, y ahí hemos terminado el problema de las reivindicaciones de la huelga.
Esto es frecuente, común y con casos en otras empresas de nuestro sector, que son las grandes empresas, que son los grandes almacenes. Hay reconocimiento público que existen sindicatos de empresa. Hay dos grandes sindicatos de empresa que son Huelga y FETICO, que no participan en ninguna de las reivindicaciones de los sindicatos de clase, son los que les firman los convenios a las grandes empresas de la distribución, y ahí está absolutamente prohibido ir a la huelga, salvo nuestros afiliados y los afiliados de la OGT. Nadie es capaz de atreverse a ir a la huelga. Joder. Porque son los propios sindicatos, sin que intervengan ni tan siquiera en la empresa, son los propios representantes, supuestos representantes sindicales, los que amenazan a sus propios compañeros. Es una manera de actuar también. Te iba a pedir que hicieses y te lo pido, que hagas, después de dibujar este escenario, que no voy a calificar, lo calificáis vosotros porque es bastante obvio, que hicieses una valoración de la jornada de huelga, ¿no? En vuestro sector, quiere decir. Pues mira, un poco lo voy a hacer por grupos de cómo nosotros podemos medirlo. En hoteles, de 3, 4, 5 estrellas, hoteles organizados, calculamos que alrededor del 75%. En algunas provincias hemos llegado al 90%, como Málaga, pero en una media del Estado español podemos hablar del 75%. Las cafeterías de aeropuerto, que son muy señaladas y muy señalables porque son muy visibles, el 90% de las cafeterías han estado cerradas. En el caso de la de Madrid, aun con ese incidente, el 100%, porque al final cerramos McDonald's. En los centros de distribución de los Mercas, Mercamadrid y Mercasevilla, Mercamadrid ha tenido el índice más bajo de actividad de todas las huelgas convocadas en la historia reciente de la democracia, ¿no? De las 8 que llevamos, es la vez que menos incidencia de trabajo ha habido, que no han entrado camiones, que no ha habido trabajo dentro, lo hemos comprobado in situ, fotos con los muelles vacíos, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí ha habido un 90% de seguimiento en los mercados en todas las provincias. Y después tenemos el problema de la pyme esa que yo hablaba, de la pequeñita de 2, 6 trabajadores, que ahí hay una participación, en algunos casos por acciones de piquetes, en otros casos por voluntad propia de los empresarios, pero ha habido una participación de un 30%. Incluso esta vez había alguna pequeña asociación de autónomos que apoyaba la huelga, con lo cual algo más habrá salido. Y en grandes almacenes, que es el muro de las lamentaciones, que no queremos que sea, hemos tenido la participación de lo que representamos, el 15%. Y el resto el resto ya es todo muy mezclado, ¿no? Pero estos son más o menos los porcentajes que manejamos, que son bastante, los tenemos que ajustar, pero son muy próximos a la realidad de lo que ha pasado. Oye, Javier, permitidme que no diga el resto de convocatorias porque no me las sé. Sé que en Madrid es a las 6, que es desde donde estamos retransmitiendo, es de Atocha a Colón, y es a las 6:30. ¿Vais a ir? Sí, y además yo creo que se va a incorporar mucha gente de los que, por ejemplo, de los grandes almacenes no han podido salir por imposibilidad empresarial, por llamarlo de alguna manera, se van a sumar a la huelga. Tienen el mismo desencanto, comparten nuestras razones, pero el método de represión que se ejerce en esas empresas les impide participar en la huelga, pero seguro van a estar en las manifestaciones. ¿Qué futuro ves a esto, Javier? ¿Futuro como sector? Futuro como sector, y futuro, quiero decir que aquí hay dos voluntades bastante definidas ya, ¿no? Entonces hay hay dos voluntades muy definidas, no vamos a insistir demasiado porque quiero que seas tú quien hable, ¿no? ¿Qué futuro ves a esto y qué posibles vías, qué soluciones, qué acciones, por dónde se continúa? Es decir, por el otro lado sabemos por dónde van a continuar, por dónde quieren continuar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es válido? Yo estoy convencido que es válido.
yo creo que todas las huelgas generales que se han hecho en este país han tenido consecuencias positivas a los trabajadores. Es verdad que no es la caza inmediata de la presa. Es verdad que en la huelga del 88, la famosa huelga del 88, el primer acuerdo que firmamos con el gobierno de Felipe González fue en el año 90. Es decir, con el exitazo que supuso la huelga del 14 del año 88, ¿no? El primer acuerdo que se firmó con el gobierno fue en el año 90. 2 años después. 2 años después. Por tanto, yo creo que tiene dos facultades. Una, lo que queremos decirle al gobierno. En este caso, además, yo creo que por la participación que va a haber en las manifestaciones, no solo desde el punto de vista laboral, sino social, decirle al gobierno por este camino, ¿no? Desde los sindicatos, desde la cumbre social, estamos dando alternativas posibles, reales, a hacer las cosas de otra manera y que la economía vaya de otra manera. Y yo creo que esto, aunque solo fuera por expresar la solidaridad y la indignación de lo que nos indigna a todos. Estamos los desahucios por un lado, la sanidad por el otro, el desempleo por el otro lado, la enseñanza. Ellos han englobado de tal manera a toda la sociedad que yo creo que la respuesta de hoy, que va a ser muy contundente en las manifestaciones, y lo está haciendo en la huelga laboral, va a hacer reflexionar. Yo no sé cuánto duran las reflexiones, no sé, tengo mis dudas incluso que el presidente que hoy está en el gobierno reflexione. Tengo mis serias dudas de que lo haga, ni en privado, pero que tiene que tomar nota de lo que está pasando. Yo creo que no pueden gobernar un país a golpe de decreto ley. 28 decretos leyes llevamos, sin pasar por discusión parlamentaria prácticamente ninguno. Aprobarán los increíbles presupuestos del Estado con su mayoría absoluta, sin encomendarse a nadie, cuando cualquiera que entienda un mínimo de economía sabe que son falsos en su diseño, tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos, y por tanto la dura realidad les va a hacer tener que cambiar. Y tener que cambiar porque la sociedad española, estamos ya en los 6 millones de parados, podemos decirlo con tranquilidad, ya hay 6 millones de parados en este país. No sabemos la capacidad de aguante que tiene y que no explote de una manera menos organizada, que es una huelga como lo que estamos haciendo hoy con una huelga general, sino que sea una explosión en un racimo y esto termine por perder el control. Yo soy optimista. Yo creo que esta acción de hoy, con las que hemos venido haciendo, con la concienciación de la gente, va a hacer que, y por los propios resultados de la política que están aplicando, van a tener que cambiar de político más pronto que tarde. Desde aquí yo no sé si se puede hacer un ruego, pero yo no sé si llegará, pero hay que hablar con la presidenta alemana y explicárselo. Yo no tengo la capacidad, pero alguien le tiene que explicar a Merkel que no puede seguir pisando países, pisando sociedades, deshaciendo sociedades sin que pase nada. Y yo creo que una buena demostración es que la convocatoria de hoy era de carácter europeo, que otros países nos siguen y que la política que se está llevando a cabo con resultados empíricos es tristemente aterradora. El caso de Grecia, el caso de Portugal, caso donde parece ser que estos nos abucan, que podemos ser los siguientes, se ha demostrado empíricamente que no sirve. Ni crea trabajo, ni crea futuro, ni el futuro nos lo están poniendo cada vez más lejos. Vamos a recuperarnos en el 13, vamos al 14, vamos a ver en el 17, por tanto yo creo que esto sirve mucho. Oye, aquí sentado, Javier, es como pasa una persona, pasa un compañero, pasa otro, y el discurso, hay ciertos elementos donde coincide plenamente, ¿no?, en la articulación, en que esto no tiene sentido a no ser que responda a unos objetivos. En fin, es bastante grave la situación, pero hago un pequeño repaso, que es simplemente hay alternativas. Esto, el cambio no es a veces inmediato, sino que tiene o puede tener un carácter retroactivo, con el ejemplo de la primera huelga y el resultado
del primer acuerdo 2 años después. Y como decías, yo no sé cuánto duran las reflexiones, a veces más, a veces menos, pero sí sé cuánto, después de 28 leyes por decreto, o de las que vengan después, sí sé cuánto se tarda en cambiar. Se tarda un segundo. Sí. El resto es sembrar, es reflexionar, es generar ese pensamiento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que muchísimas gracias, Javier González. Espero que vuestro secretario de Comunicación de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo pronto esté con nosotros. Y si quieres decir algo más. Que nos acompañe esta tarde en la manifestación. Ahí está. Contamos con él. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. A ti y a vosotros. Muy bien.